Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es María Quispe. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo 83 años, pero en mi pueblo no siempre sabíamos exactamente la edad. ¿De dónde viene usted? De las alturas. ¿Y qué la trae aquí esta noche? Vine a cantar porque mi canción ancestral se está muriendo. ¿Qué quiere decir con que su canto se está muriendo? Los jóvenes se fueron a la ciudad. Soy la última aquí que conoce esta antigua canción. Cuando me vaya, se irá conmigo. Este escenario es suyo. Cante cuando quiera. ¿Quién podría imaginar que en un escenario reservado para jóvenes voces llenas de futuro aparecería esta figura? Una figura que hoy pocos conocen, que muchos nunca vieron, que algunos, al verla entrar, no pudieron evitar una sonrisa burlona. Una pastora de las alturas, con su sombrero, su pollera y su bastón de madera, sin micrófono en la mano, sin canción ensayada, sin nada que el mundo moderno pudiera reconocer como talento. Y sin embargo, lo que ocurrió después de ese silencio incómodo, después de esas risas que el teatro no supo contener, después de que los jurados no encontraban las palabras correctas para preguntarle qué hacía allí, lo que ocurrió cuando esa mujer abrió la boca, recordó a todos los presentes que hay raíces en este mundo que ninguna ciudad, ninguna moda y ningún olvido ha podido arrancar del todo, y que a veces la voz más antigua es la que más necesitamos escuchar. Pachamama, Kay Pachapi, Madre Tierra, aquí estoy. Guayrampimun, viento viene, llevando lo que ya no volverá. Ucucuiquipi, en tus entrañas nací, crecí, llené mis manos de tierra y frío y amanecer de todo lo que el mundo ya olvidó. Ay, mamaya, ay, mamaya, ¿quién cantará cuando yo me vaya? Ay, mamaya, este canto busca a quien lo cuide. Los jóvenes se fueron al llano, dejaron el viento, dejaron el frío, llevaron los ojos hacia otro lado y el canto quedó solo conmigo. Pero hoy lo traigo desde las alturas, lo traigo en la voz que me queda entera, para que alguien lo guarde en su pecho y no deje que muera con la tierra. Ay, mamaya, ay, mamaya, ¿quién cantará cuando yo me vaya? Ay, mamaya, ay, mamaya, este canto busca a quien lo cuide. Ay, 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 brincani, aquí estoy. Ay, brincani, todavía. Ay, brincani, todavía.
Nadie en el teatro supo exactamente cuándo terminó la canción. No fue un final abrupto, ni un cierre grandioso. Fue como cuando el viento de las montañas se calma de repente y uno solo se da cuenta del silencio, cuando ya está completamente rodeado de él. La voz de María fue bajando despacio, como bajan los ríos de los nevados, sin prisa, sin anuncio, hasta que la última sílaba se quedó flotando en el aire del teatro por un momento que nadie quiso interrumpir. María tenía los ojos abiertos ahora. Miraba al teatro con la misma serenidad con que había mirado las montañas durante 83 años, sin expectativa, sin necesidad de que nada ocurriera de ninguna manera particular, solo mirando. El teatro tardó 6 segundos en reaccionar, 6 segundos de silencio absoluto, que ninguna cámara de producción había planeado y que sin embargo fueron el momento más poderoso de toda la noche. No el silencio incómodo del principio, cuando nadie sabía qué hacer con esa figura que había cruzado el escenario con su bastón y su pollera. Era otro silencio completamente. Era el silencio de cuando algo muy antiguo y muy verdadero ocurre en un lugar moderno, y el lugar moderno necesita un momento para entender lo que acaba de recibir. Luego alguien en la primera fila se puso de pie, no con el gesto entusiasta de quien celebra una actuación extraordinaria, con el gesto lento y casi involuntario de quien se levanta porque su cuerpo ha decidido que quedarse sentado ya no es apropiado para lo que está sintiendo. Y luego otro, y otro. Y en menos de 10 segundos, el teatro entero estaba de pie con un sonido de aplausos que no era el sonido habitual de ese programa, no el aplauso rítmico y calculado de la televisión, sino algo más parecido al sonido de mucha gente diciendo al mismo tiempo algo que no tiene palabras exactas en ningún idioma, pero que todos entienden cuando lo sienten. María recibió esa ovación con el bastón en la mano y los ojos recorriendo el teatro despacio, fila por fila, como si estuviera contando algo o memorizando algo para llevárselo de vuelta a las alturas. No era sorpresa lo que había en su mirada. Era algo más parecido a la confirmación de algo que ella ya sabía, pero que necesitaba que el mundo también supiera. Rodrigo Vega estaba de pie detrás de la mesa. No lo había decidido. Se había levantado solo, con ese mismo movimiento involuntario de la primera fila, y ahora aplaudía con una expresión que no era ninguna de las que solía tener en ese programa. Era la expresión de alguien que acaba de entender algo que no sabía que no entendía. Algo sobre la antigüedad de las cosas. Algo sobre lo que se pierde cuando el mundo avanza sin mirar hacia atrás. Carmen Solís tenía las manos juntas frente a la boca, no aplaudiendo sino sosteniendo algo, como quien intenta no dejar escapar lo que acaba de recibir. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Era algo más contenido y más profundo que el llanto. Era el estado específico de quien ha sido alcanzado en un lugar muy adentro y que necesita un momento antes de poder hablar, porque las palabras que tiene disponibles no alcanzan para lo que quiere decir. Marco Ibáñez aplaudía con una firmeza que no era la firmeza profesional del jurado experimentado, sino la de alguien que está haciendo algo con convicción genuina porque no hay otra manera de hacerlo. El teatro siguió de pie durante mucho tiempo. María esperó, con la paciencia de siempre, con la paciencia de quien ha esperado que amanezca miles de veces y sabe que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que apresurarse no sirve de nada. Cuando los aplausos comenzaron a calmarse, fue Carmen quien habló primero. Su voz salió con una textura diferente a todas las que había usado esa noche. No la voz profesional de la jurada, no la voz suave y cuidadosa con que había intentado comunicarse con María desde el principio. Era la voz de alguien que está siendo completamente honesta porque ya no tiene energía para hacer otra cosa. María, dijo, ¿puede decirme algo? ¿Entiende lo que acaba de hacer aquí esta noche? La anciana la miró. Cantar, respondió simplemente, lo mismo que hago en las montañas, solo que aquí hay más gente. El teatro respondió con una carcajada cálida que era también un abrazo colectivo. El tipo de risa que no se ríe de algo, sino con algo, con alguien. Con esa mujer que después de haber paralizado a cientos de personas con su voz, respondía con la misma sencillez de siempre,
como si lo que acababa de ocurrir fuera lo más natural del mundo, que para ella quizás lo era. Rodrigo tomó el micrófono. Lo hizo despacio, con una deliberación que no era habitual en él. Normalmente, sus palabras en ese programa salían rápidas y seguras, con el tono de quien sabe lo que quiere decir antes de decirlo. Esta vez no. Esta vez buscó las palabras como quien busca algo en la oscuridad, sabiendo que está ahí, pero sin saber exactamente dónde. María, dijo finalmente, yo no entendí todas las palabras de lo que cantó. Hizo una pausa, pero entendí todo lo que dijo. Y eso es lo más extraño y lo más hermoso que me ha pasado en este escenario desde que estoy aquí. La anciana lo miró con esos ojos oscuros y completamente alertas. Asintió una vez. El quechua es así, dijo. Se entiende aunque no se sepa, porque viene de antes de las palabras. El teatro no supo exactamente cómo responder a eso. Hubo un momento de silencio breve, el silencio específico de cuando algo demasiado verdadero es dicho en voz alta y el aire necesita un segundo para acomodarlo. Luego los aplausos volvieron, más suaves esta vez, como aplausos de acuerdo, como la manera que tiene mucha gente de decir sí al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo. Marco tomó el micrófono con una voz que tardó en encontrar su firmeza habitual. María dijo, en este programa hemos escuchado muchas voces, voces entrenadas durante años, voces que han recorrido el mundo, voces que han ganado premios y llenado estadios. Hizo una pausa larga. Pero esta noche escuchamos algo que ninguna de esas voces puede tener todavía. Escuchamos el tiempo. Escuchamos lo que suena cuando alguien carga dentro de sí una tradición de siglos y la abre frente a nosotros sin pedirle nada a cambio. María escuchó todo eso con la misma calma de siempre. Cuando Marco terminó, ella asintió levemente, como reconociendo algo que ya sabía pero que no estaba mal escuchar, dicho en voz alta por alguien más. Carmen se limpió los ojos con discreción. Luego miró a sus colegas y luego a María y luego a las cámaras, con la expresión de alguien que ha tomado una decisión. María, dijo, este programa tiene reglas, reglas sobre formatos y categorías y lo que se considera talento en el contexto de un show de televisión. Hizo una pausa. Esta noche esas reglas van a esperar, porque lo que usted trajo aquí no cabe en ninguna categoría que este programa haya definido antes. No es un talento, es un patrimonio. Y los patrimonios no se juzgan, se protegen. Este escenario es suyo cuando quiera volver, sin condiciones, sin formatos, sin reglas. El teatro respondió con una ovación que fue distinta a todas las anteriores. No la ovación de la sorpresa, ni la del reconocimiento, ni la del alivio. Era la ovación de cuando algo justo ocurre en un lugar público, y todos los presentes lo reconocen como justo al mismo tiempo. María asintió una vez, con la economía de gestos de quien no necesita más para aceptar lo que se le ofrece con sinceridad. Gracias, dijo en español. Y luego dijo algo más en quechua que ninguno de los presentes entendió, pero que sonó como una despedida y como una bendición al mismo tiempo, como esas palabras que existen en algunos idiomas para decir varias cosas importantes con muy pocas sílabas porque las personas que las inventaron sabían que a veces el tiempo es corto y hay que decir todo lo que importa de una sola vez. Luego tomó su bastón con las dos manos y con la misma lentitud tranquila con que había entrado, comenzó a caminar hacia el lateral del escenario. El teatro la vio irse en silencio. No el silencio del principio, el de la confusión y la incomodidad, el silencio respetuoso de quien sabe que está viendo algo que merece ser visto hasta el final. Cada paso de María sobre el escenario con el bastón, golpeando el suelo con ese sonido específico, que no encajaba con ningún sonido de ese lugar, pero que esa noche había encontrado su lugar ahí. Antes de desaparecer en el lateral, María se detuvo, se volvió hacia el teatro y levantó el bastón una vez, brevemente, con un gesto que en las montañas significaba algo que no tiene traducción exacta al español, pero que todos en ese teatro entendieron de todas formas porque hay gestos que van más allá de los idiomas y de las culturas y que llegan directamente a ese lugar en el que todos los seres humanos son iguales independientemente de dónde vengan y en qué lengua sueñen. Luego se fue.
Y el teatro quedó con ese silencio otra vez, pero completamente distinto a todos los anteriores. Esa noche las redes se llenaron de fragmentos del momento. No por el equipo de producción del programa, sino por el público, que había grabado con los teléfonos que nadie había sacado durante la canción, porque nadie había querido perderse ni un segundo de ella mirando una pantalla, pero que habían sacado después, durante los aplausos, durante las palabras de los jurados, durante el momento en que María se volvió antes de irse y levantó el bastón. El video que más se compartió no era el de la canción completa ni el de los aplausos finales. Era un video de 12 segundos que alguien había grabado desde un ángulo lateral del teatro. 12 segundos que mostraban a María de espaldas caminando hacia el lateral del escenario, mientras el teatro entero de pie la despedía en silencio. Solo su figura pequeña y su bastón y su pollera azul y su aguayu de colores moviéndose con cada paso. Y el sonido de fondo de cientos de personas completamente quietas, viendo irse algo que no sabían que necesitaban ver. La descripción que alguien le puso decía esto: 83 años cargando un canto que nadie quería aprender. Esta noche, el mundo entero lo escuchó. Ya no está sola. Tuvo 15 millones de reproducciones en 72 horas. En Perú, en Bolivia, en Ecuador y en las comunidades andinas de Chile y Argentina y en los barrios latinos de ciudades de Estados Unidos, donde la gente que salió de las montañas lleva las montañas adentro aunque hayan pasado décadas desde la última vez que las vio. En México y en Colombia y en Venezuela y en España y en lugares donde nadie había escuchado hablar del yaragüi, ni sabía que era una pollera, ni había visto nunca un sombrero bombín, pero que de todas formas sintieron algo cuando escucharon esa voz, porque hay voces que no necesitan contexto para llegar a donde tienen que llegar. Al día siguiente, músicos de comunidades andinas comenzaron a publicar videos cantando yaragüi. Algunos lo hacían bien, con la técnica y el conocimiento de quien ha estudiado la tradición. Otros no tan bien, con la torpeza honesta de quien está aprendiendo algo por primera vez a los 30 o 40 años, porque nunca nadie le había dicho que valía la pena aprenderlo. Pero todos lo hacían con una seriedad que no tenían antes, con la seriedad de quien ha entendido que algo que creía menor o anticuado o irrelevante es en realidad algo que merece ser cuidado. Investigadores culturales que llevaban años advirtiendo sobre la desaparición de estas tradiciones vieron cómo de repente había una conversación que antes no existía, o que existía solo en círculos académicos y que ahora estaba en los teléfonos y en las cocinas y en las conversaciones de personas que nunca habían pensado en eso antes. Universidades de Lima y La Paz y Quito comenzaron a recibir consultas sobre cursos de música andina tradicional. Comunidades que habían perdido el contacto con sus tradiciones musicales empezaron a buscar a los ancianos que todavía las recordaban. No todos los encontraron. Algunos habían llegado demasiado tarde, pero algunos sí, y cada uno que encontraron era una victoria pequeña contra el olvido. La nieta de María publicó un video 3 días después, no desde ningún estudio ni con ninguna producción, desde el rancho, con las montañas de fondo y las ovejas pasando detrás. Mostraba a su abuela sentada afuera de su casa, con el bastón apoyado en la pared y el sol de la tarde cayendo sobre su cara y sus manos. No hacía nada en particular, solo estaba ahí, en su lugar, con su mundo, y debajo la nieta había escrito: «Mi abuela fue a la ciudad a salvar su canto. Creo que lo logró». Ese video tuvo más reproducciones que el del programa. María no supo de la mayoría de esto. Vivía en las alturas y ahí la señal del teléfono era caprichosa y el internet era algo que ocurría en otro mundo, el mundo al que su nieta había ido y del que volvía cada tanto con noticias que a veces María entendía y a veces no del todo, pero que escuchaba con la misma atención con que escuchaba el viento cuando cambiaba de dirección, porque el viento también trae noticias y hay que saber leerlas. La nieta le fue contando, poco a poco en las tardes, sentadas afuera mientras las ovejas pastaban y el sol bajaba detrás de las montañas que María conocía de memoria desde hacía más de 80 años. Le contó de los videos, le contó de la gente aprendiendo su canto en ciudades que María no podía imaginar bien, porque nunca las había visto, pero que existían en algún lugar del mundo
donde también había personas que necesitaban escuchar lo que ella había cantado esa noche. Un día la nieta le dijo que había personas en muchos países aprendiendo su canto gracias a esa noche, que el Yarawi que ella había cantado en ese escenario azul con sus estrellas geométricas había llegado a lugares donde nadie sabía que existía y que ahora existía en la memoria de personas que antes no lo tenían. María escuchó todo eso en silencio, con los ojos fijos en las montañas, con las manos sobre el bastón, con la expresión de siempre, esa que no cambia mucho porque 83 años le habían enseñado que las cosas grandes no requieren expresiones grandes, sino simplemente presencia y atención. Luego dijo solo esto. Entonces no se muere todavía, dijo. Bien. Y siguió mirando las montañas, con la calma de siempre, con la calma de quien sabe que hizo lo que tenía que hacer y que ahora le toca al mundo hacer lo suyo, con la calma de las personas que entienden que su trabajo era plantar algo y que lo plantado, y que lo que crece después ya no depende de ellas sino de la tierra y del agua y del tiempo y de todos los que vengan después y decidan cuidarlo o no. Las ovejas pastaban, el sol bajaba, el viento de las alturas traía ese olor específico que solo existe a esa altura y que María había respirado todos los días de su vida sin que nunca dejara de ser exactamente lo que era. La señal del teléfono iba y venía. Desde algún lugar del mundo que ella no podía ver, su canto seguía viajando. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios qué tradición de tu pueblo llevas adentro que sientes que se está perdiendo. Y suscríbete para seguir escuchando historias que no piden permiso, pero merecen ser contadas.